Hay un momento en la vida en el que comprendes algo fundamental. El crecimiento no siempre se anuncia. No necesitas contarle al mundo que estás cambiando, que estás soltando lo que te hace daño o que has decidido eliminar aquello que ya no suma a tu vida. A veces, la transformación más poderosa ocurre en silencio. Vivimos en una era donde todos comparten todo. Las redes sociales han convertido cada pensamiento, cada logro y cada tropiezo en algo público. Nos hemos acostumbrado a la validación externa, a buscar aprobación en los demás antes de tomar decisiones que solo nos afectan a nosotros. Pero los estoicos sabían algo que hoy hemos olvidado. El verdadero cambio ocurre dentro de ti, lejos de la mirada ajena, lejos de la necesidad de ser comprendido o aceptado. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores filósofos de la historia, lo dijo con claridad en sus meditaciones. No pierdas el tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. No necesitas explicaciones, no necesitas justificarte, no necesitas la aprobación de nadie, solo necesitas actuar. Pero aquí está el verdadero desafío. Eliminar lo que nos lastima no siempre es fácil. A veces nos aferramos a relaciones que ya no tienen sentido, a hábitos que destruyen nuestra paz, a pensamientos que nos debilitan en lugar de fortalecernos. Creemos que si soltamos esas cosas, perderemos algo importante. Pero lo que realmente perdemos es a nosotros mismos cuando decidimos quedarnos en un lugar que nos hace daño. Por eso, en este video, te hablaré de 15 cosas que debes eliminar de tu vida en silencio. No porque debas esconder tu crecimiento, sino porque el verdadero poder está en la acción, no en las palabras. Estos cambios no requieren aplausos ni reconocimiento. No necesitas contarle a nadie que has decidido ser más fuerte, más disciplinado, más libre. Solo necesitas hacerlo. Cada una de estas cosas que mencionaremos tiene el potencial de transformar tu vida. Algunas serán difíciles de soltar porque nos han acompañado por años, convirtiéndose en parte de nuestra identidad. Pero te aseguro que, si logras eliminarlas, experimentarás algo que pocos alcanzan en esta vida: paz, claridad y un poder interno que nadie podrá arrebatarte. Escucha atentamente, porque lo que estás a punto de descubrir puede marcar un antes y un después en tu camino. Número 1. La necesidad de aprobación. No dependas de la opinión de los demás. Desde que somos niños, aprendemos a buscar la aprobación de los demás. Nos enseñan que un buen comportamiento se recompensa con sonrisas y palabras de aliento, y que ser aceptados por el grupo es una necesidad casi vital. Crecemos esperando una palmadita en la espalda, un reconocimiento, una validación que nos diga que estamos en el camino correcto. Y sin darnos cuenta, llegamos a la adultez con la creencia de que nuestra valía depende de lo que los demás piensen de nosotros. Vivimos bajo la presión constante de agradar. Buscamos la aprobación de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, incluso de extraños en redes sociales. Nos preocupamos por qué dirán de nuestra apariencia, nuestras decisiones y nuestro estilo de vida. Pero lo que rara vez nos preguntamos es: ¿estoy viviendo la vida que quiero o la vida que los demás esperan de mí? El problema de depender de la opinión ajena es que nos convierte en prisioneros de un juicio que nunca podremos controlar. Si recibimos elogios, nos sentimos valiosos. Si recibimos críticas, nos derrumbamos. Nos volvemos como barcos sin timón, navegando en aguas inciertas, sin rumbo propio, dejándonos llevar por las corrientes de las expectativas de los demás. Y lo peor es que, por mucho que intentemos complacer a todos, siempre habrá alguien que nos critique, que nos cuestione, que nos haga sentir que nunca somos suficientes. Los estoicos entendían que la aprobación externa es efímera, inestable y, en la mayoría de los casos, irrelevante.
Epicteto nos advierte, si quieres mejorar, prepárate para ser ridiculizado, para ser señalado. Pero si te aferras a lo que realmente importa, aquellos que se burlan de ti acabarán por admirarte. Este es un recordatorio de que la búsqueda de aprobación es un obstáculo para el crecimiento personal. Si cada decisión que tomamos está influenciada por el miedo al qué dirán, nunca seremos verdaderamente libres. Es como caminar con cadenas invisibles, con un peso que nos impide avanzar en la dirección correcta. Marco Aurelio también lo entendía perfectamente y escribió en sus meditaciones: es ridículo no escapar de tu propia maldad, lo cual es posible, y tratar de escapar de la de los demás, lo cual es imposible. En otras palabras, gastar nuestra energía en preocuparnos por la opinión ajena es un esfuerzo inútil. No podemos controlar lo que los demás piensen de nosotros, pero sí podemos controlar nuestra propia percepción, nuestras propias acciones y nuestro propio crecimiento. Entonces, ¿cómo eliminamos la necesidad de aprobación en silencio? No se trata de anunciar a los demás que dejaremos de preocuparnos por su opinión. No se trata de actuar con arrogancia o de volvernos insensibles a las críticas. Se trata de construir una seguridad interna que no dependa de los elogios ni se derrumbe ante las críticas. Se trata de aprender a escucharnos a nosotros mismos antes de escuchar al mundo. Empieza poco a poco. Toma decisiones que reflejen tus valores, no las expectativas ajenas. Atrévete a decir no sin sentir culpa. Expresa tus ideas sin miedo a ser juzgado. Confía en que no necesitas la validación de nadie para seguir adelante. Con el tiempo, te darás cuenta de algo liberador. Cuando dejas de buscar la aprobación de los demás, empiezas a respetarte a ti mismo. Y cuando te respetas, el juicio externo pierde su poder sobre ti. Este es un cambio que no requiere explicaciones ni anuncios. Es un proceso silencioso, pero poderoso. Es la diferencia entre vivir para los demás o vivir para ti mismo. Número 2. Las excusas. La autodisciplina es clave en el estoicismo. Las excusas son como un refugio cómodo pero peligroso. Nos permiten evadir la responsabilidad, justificar nuestros fracasos y retrasar lo que sabemos que debemos hacer. Todos hemos caído en la trampa de decirnos a nosotros mismos: lo haré mañana, no es el momento adecuado, no estoy preparado o es demasiado difícil. Esas excusas son las que nos impiden avanzar, que nos mantienen estancados en un ciclo de procrastinación y autocompasión. Y en realidad no son más que barreras que nosotros mismos hemos creado. El estoicismo nos enseña que la vida no espera a que estemos listos o a que el momento sea perfecto. La perfección nunca llega. En cambio, lo que necesitamos es acción constante, esfuerzo disciplinado y la disposición de enfrentarnos a los desafíos tal como son, sin excusas. Marco Aurelio, uno de los más grandes defensores del estoicismo, entendía esto perfectamente y escribió: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está a tus espaldas. Mientras vivas, mientras puedas, haz el bien. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre la urgencia de la vida. La autodisciplina no se basa en esperar a tener todo bajo control, sino en tomar acción en medio de la incertidumbre, sin procrastinar. La vida es corta y cada momento que pasamos posponiendo nuestras metas y responsabilidades es un momento perdido que no podremos recuperar. Las excusas son una forma de evitación, de tratar de eludir las tareas difíciles, las conversaciones incómodas o las decisiones complicadas que sabemos que debemos tomar. Pero, al final, las excusas no nos sirven de nada. Epicteto, otro gran filósofo estoico, nos recuerda que no es lo que te sucede, sino cómo respondes a lo que te sucede lo que determina tu destino. Es decir, no podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos decidir cómo responder.
Las excusas nos convierten en víctimas de nuestras propias circunstancias. Nos dicen que no tenemos control, que estamos a merced de los obstáculos que se nos presentan. Pero el verdadero poder, según los estoicos, radica en nuestra capacidad para actuar, independientemente de las condiciones, sin esperar la perfección ni la aprobación. Cada excusa que aceptamos es una rendición silenciosa ante nuestra debilidad. Cuando decimos no puedo, no tengo tiempo o no soy capaz, estamos negando nuestra capacidad para cambiar, para evolucionar. La autodisciplina es precisamente lo opuesto. Es la habilidad de hacer lo que debemos hacer, incluso cuando no tenemos ganas, incluso cuando todo en nosotros grita que abandonemos. Eliminar las excusas no significa eliminar la dificultad. La vida no se hace más fácil. En todo caso, nos desafía más. Pero cada vez que tomamos acción, incluso cuando nos sentimos inseguros o desmotivados, estamos cultivando una fortaleza interna que no depende de las circunstancias externas. Estamos entrenando nuestra mente para ser resistente y disciplinada, para no dejarnos arrastrar por el miedo o la procrastinación. El camino hacia la autodisciplina no es fácil y habrá días en los que la tentación de encontrar una excusa será fuerte. Pero lo que los estoicos nos enseñan es que el verdadero poder viene de actuar con decisión, de no permitir que las excusas gobiernen nuestras vidas. Es un proceso constante de tomar pequeñas acciones todos los días, de hacer lo que sabemos que es correcto, incluso cuando no tenemos ganas de hacerlo. Y lo mejor de todo es que, a medida que eliminas las excusas, empiezas a construir una confianza inquebrantable en ti mismo. Te das cuenta de que eres capaz de más de lo que pensabas, que tu fortaleza no proviene de las circunstancias, sino de tu capacidad para enfrentarlas sin reservas. Al final, la autodisciplina no es solo una herramienta para lograr objetivos, es un estilo de vida que transforma tu manera de enfrentar el mundo. Aquí tienes el desarrollo del tercer punto, elaborado de manera extensa y con una enseñanza estoica que resuene con el espectador. Número 3. Relaciones tóxicas. Aprende a soltar lo que no te aporta. Las relaciones son una de las fuerzas más poderosas que moldean nuestra vida. Pueden ser nuestras fuentes de alegría, apoyo y crecimiento, o por el contrario, convertirse en fuentes de dolor, estrés y sufrimiento. A menudo, las relaciones tóxicas son esas que nos desgastan lentamente, que nos hacen sentir menos de lo que somos, que nos roban la paz mental y emocional. Sin embargo, muchas veces nos aferramos a ellas, ya sea por miedo a la soledad, por la esperanza de que algo cambiará, o por el simple hecho de que no queremos enfrentar la incomodidad de dejar ir. El estoicismo nos enseña que, aunque no podemos controlar las acciones de los demás, sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. Las relaciones tóxicas son un terreno fértil para el sufrimiento innecesario, pero lo que más nos cuesta es aprender a soltar, a liberar a las personas y situaciones que nos afectan negativamente, aunque hayamos invertido mucho tiempo y energía en ellas. Nos dicen que el amor y la lealtad deben ser inquebrantables, pero los estoicos nos enseñan que la lealtad a uno mismo y a nuestra paz interior debe ser la prioridad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, señala con sabiduría: si eres angustiado por algo externo, el dolor no proviene de la cosa en sí, sino de tu estimación de ella, y esto puedes modificar en cualquier momento. El dolor que experimentamos en las relaciones tóxicas no proviene de la otra persona, sino de nuestra interpretación de lo que nos hacen. Si permitimos que alguien nos trate mal o nos mantenga atrapados en una dinámica destructiva, estamos dándole poder sobre nuestra paz. Pero cuando decidimos soltar esa relación, cuando entendemos que el bienestar interno debe ser nuestro primer compromiso,
empezamos a liberarnos del peso de lo que nos arrastra hacia abajo. Epicteto, otro gran maestro del estoicismo, nos recuerda: no te preocupes por las personas que te hieren, sino por cómo reaccionas ante ellas. Este es un punto crucial. A veces nos aferramos a personas que nos hacen daño porque creemos que merecen nuestra comprensión o que con el tiempo cambiarán. Sin embargo, es nuestra responsabilidad proteger nuestra paz. Si alguien en tu vida constantemente te drena, te humilla o te lastima, no es una muestra de debilidad dejar ir esa relación. Es un acto de autocuidado y sabiduría. Soltar lo que no te aporta no es un acto de indiferencia, sino de amor propio. Cuando practicamos el estoicismo, entendemos que nuestra paz no debe depender de nadie más. Esto no significa ser egoísta o cruel, sino reconocer que, al igual que debemos cuidar nuestra mente y cuerpo, también debemos proteger nuestras relaciones. Si una relación te aleja de tu propósito, de tu bienestar o de la persona que deseas ser, es necesario dejarla ir. No importa cuántos recuerdos compartas con esa persona o cuántas veces hayas intentado que las cosas funcionen. El verdadero amor por uno mismo implica tomar decisiones difíciles para preservar tu serenidad. Aprender a soltar lo que no te aporta requiere valentía, pero la recompensa es invaluable. Al liberarte de relaciones tóxicas, comienzas a abrir espacio en tu vida para relaciones auténticas, saludables y enriquecedoras. Comienzas a rodearte de personas que te apoyan, que te comprenden y que contribuyen a tu crecimiento. Recuerda que, como dijo Séneca, la mayor parte de lo que llamamos sufrimiento viene de aferrarnos a lo que es temporal y, por lo tanto, inevitablemente se desvanecerá. El proceso de soltar puede ser doloroso, pero es un paso esencial para alcanzar la paz y la autenticidad. No tengas miedo de alejarte de lo que te lastima. Tienes el derecho de buscar tu bienestar y de construir relaciones que te eleven. La vida es demasiado corta para perderla en relaciones que no te aportan valor. Número 4. El miedo al fracaso. Cada error es una oportunidad de crecimiento. El miedo al fracaso es algo natural. Es ese temor paralizante que nos detiene antes de siquiera intentar algo nuevo. Ese susurro interior que nos dice que no somos lo suficientemente buenos o que nuestras acciones solo llevarán al desastre. Nos hace preguntarnos: ¿qué pasará si fracaso? ¿Qué pensará la gente de mí? ¿Y si nunca vuelvo a recuperarme de este error? Este miedo nos mantiene en una zona de confort falsa, donde preferimos no intentar antes que arriesgarnos a fallar. Nos decimos a nosotros mismos que debemos esperar el momento perfecto, que debemos ser más preparados, más competentes, más sabios. Y en ese proceso dejamos que la oportunidad de aprender, crecer y mejorar se escape entre nuestros dedos. Pero lo que no entendemos es que el miedo al fracaso no solo es una ilusión. Es una de las principales barreras que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Los estoicos, con su enfoque racional y pragmático, nos enseñan a ver el fracaso de una manera completamente diferente. Para ellos, el fracaso no es un final, sino una parte natural del proceso de aprendizaje y crecimiento. Epicteto, uno de los más grandes pensadores estoicos, decía: el hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Con estas palabras, Epicteto nos invita a reflexionar sobre cómo el miedo al fracaso es a menudo mucho más doloroso que el fracaso mismo. La anticipación del desastre nos consume, nos roba energía y nos impide avanzar. Sin embargo, los estoicos sabían que el fracaso no tiene poder sobre nosotros a menos que lo permitamos. No es lo que nos ocurre lo que nos define, sino cómo respondemos a ello. Cada error que cometemos es una oportunidad para mejorar.
Thomas Edison, el inventor de la bombilla, lo entendía perfectamente cuando dijo: no he fracasado, he encontrado 10.000 formas que no funcionan. En lugar de ver cada error como una derrota, lo vio como un paso más hacia el éxito. Y esa mentalidad estoica de ver el fracaso como un maestro en lugar de un enemigo es fundamental para nuestra evolución personal. El fracaso no es más que una lección disfrazada. Cada vez que fallamos, tenemos la oportunidad de reflexionar, de aprender lo que no funciona y de ajustar nuestro enfoque. Si nos rendimos ante el miedo al fracaso, cerramos la puerta a una de las experiencias más valiosas de la vida: la capacidad de crecer a través de nuestras propias imperfecciones. En lugar de ver el fracaso como algo que debe evitarse a toda costa, los estoicos nos enseñan a aceptarlo como un compañero de viaje. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, también lo expresó con claridad. La dificultad que enfrentas es parte del camino, no un obstáculo en tu contra. No luches contra ella, utilízala para tu propio beneficio. Esta lección es profundamente poderosa. El fracaso, las dificultades y los desafíos que enfrentamos no son obstáculos que se interponen en nuestro camino, sino oportunidades para fortalecer nuestra mente, aprender algo nuevo y acercarnos a nuestra mejor versión. Si adoptamos esta mentalidad, nos liberamos del miedo al fracaso, porque dejamos de verlo como algo a evitar y comenzamos a verlo como algo inevitable, pero esencial para nuestro crecimiento. Entonces, ¿cómo podemos transformar el miedo al fracaso en una herramienta de crecimiento? La clave está en cambiar nuestra perspectiva. No se trata de evitar el fracaso, sino de aprender a abrazarlo, a no temerle, a entender que cada error es solo un paso más hacia el éxito. Cada vez que fallas, estás más cerca de la persona que deseas ser, porque estás tomando riesgos, aprendiendo y mejorando. El miedo al fracaso solo se alimenta del desconocimiento y la negación. Si en lugar de evitar el error, te permites cometerlo con valentía y aprendes de él, te conviertes en una persona más fuerte, más resiliente y más capaz de afrontar cualquier desafío. La próxima vez que te enfrentes a una nueva tarea o proyecto, recuerda que el fracaso no es el fin, sino el comienzo de algo más grande. Como decía Séneca, no es el fracaso lo que nos destruye, sino el miedo al fracaso. Con esta mentalidad, cada error se convierte en una oportunidad para crecer, para perfeccionarnos y para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Número 5. El apego a lo material. Nada externo puede definirte. Vivimos en una sociedad que constantemente nos bombardea con la idea de que lo que poseemos define quiénes somos. La ropa que usamos, el coche que manejamos, la casa en la que vivimos, las marcas que consumimos. Todos estos aspectos se han convertido en símbolos de estatus, de éxito y de valor personal. Nos han enseñado a asociar nuestra identidad con nuestras posesiones y a menudo buscamos la validación de los demás a través de lo que tenemos. Pero, ¿qué ocurre cuando esas posesiones desaparecen o se ven amenazadas? El apego a lo material puede dejarnos vacíos, inseguros y desorientados, porque hemos colocado nuestra autoestima en algo efímero, en algo que no tiene un valor duradero. El estoicismo ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Según los estoicos, nuestra verdadera identidad no está en lo que poseemos, sino en lo que somos internamente. El filósofo estoico Epicteto nos enseña que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esta enseñanza nos invita a reflexionar profundamente sobre el poder que les damos a las cosas materiales. Si algo externo tiene el poder de alterarnos, si un objeto puede definir nuestro bienestar o autoestima, entonces estamos renunciando al control de nuestras propias vidas.
El apego a lo material es una trampa que nos aleja de nuestra paz interna y nos convierte en prisioneros de nuestros deseos y expectativas. Nos hace depender de lo externo para sentirnos completos, cuando en realidad la verdadera plenitud proviene de nuestra capacidad para cultivar un carácter fuerte y equilibrado, sin importar lo que tengamos o lo que nos falte. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, nos recuerda en sus meditaciones que la felicidad depende de ti mismo. Si buscas la felicidad fuera de ti, siempre estarás insatisfecho. Esto es particularmente relevante en un mundo donde la publicidad y las redes sociales nos incitan constantemente a compararnos con los demás. Nos venden la idea de que, para ser felices, debemos tener lo que otros tienen, que nuestras vidas serán más valiosas si logramos obtener ciertas cosas materiales. Sin embargo, esta búsqueda constante de validación externa solo nos lleva a una sensación vacía de insatisfacción. Siempre habrá algo más que desear, algo más que obtener, y nunca alcanzaremos esa plenitud prometida por el consumo material. El estoicismo nos enseña que todo lo que está fuera de nosotros es efímero y fuera de nuestro control. Las cosas materiales pueden ser adquiridas y también pueden perderse. La casa, el coche, los objetos que tanto valoramos no son más que transitorios, y si basamos nuestra felicidad en ellos, estamos construyendo nuestra vida sobre una base inestable. En cambio, los estoicos nos invitan a poner nuestra energía y nuestra atención en lo que verdaderamente importa, nuestra virtud, nuestro carácter, nuestra capacidad para actuar de acuerdo con nuestra razón y valores independientemente de las circunstancias externas. Séneca, otro gran filósofo estoico, nos advierte sobre el peligro de acumular bienes materiales sin una verdadera comprensión de su propósito. No es que tengamos poco, sino que deseamos mucho. El deseo de más y más nos consume, y cuanto más poseemos, más se intensifica nuestra ansiedad por mantenerlo todo. La vida se convierte en una carrera interminable por obtener más, una lucha que nunca termina. Pero si aprendemos a valorar lo que tenemos sin aferrarnos a ello, descubrimos una paz más profunda y duradera. El verdadero poder, según los estoicos, radica en nuestra capacidad para soltar el deseo de acumular bienes materiales, soltar la necesidad de validación externa, soltar la idea de que necesitamos algo más para ser felices. La verdadera libertad se encuentra en aprender a vivir con lo que es suficiente, en cultivar una mentalidad de agradecimiento por lo que ya tenemos, y en no permitir que los bienes materiales nos definan. Así como nos enseña Epicteto, no busques fuera de ti lo que ya tienes dentro de ti. La virtud, la sabiduría y la paz son tus verdaderas riquezas. El apego a lo material nos desvía de lo que realmente importa, nuestra paz interior, nuestra integridad y nuestra capacidad para vivir con propósito. Al soltar lo que no podemos controlar y enfocarnos en lo que realmente depende de nosotros, nos liberamos de la tiranía de los deseos materiales y alcanzamos una libertad y una paz mucho más profundas. Número 6. Los hábitos destructivos. Fumar, procrastinar, etc. Los hábitos destructivos son aquellos comportamientos que, aunque a menudo nos ofrecen consuelo momentáneo o alivio temporal, terminan por debilitarnos y socavar nuestra salud, productividad y bienestar emocional a largo plazo. El fumar, procrastinar, la alimentación poco saludable, el consumo excesivo de alcohol, entre otros, son ejemplos de hábitos que nos aprisionan en un ciclo de satisfacción inmediata, pero que a la larga nos dejan vacíos y arrepentidos. Son hábitos que nos distraen del camino hacia una vida plena y virtuosa, alejándonos de la paz mental y la autodisciplina que los estoicos valoran tanto.
Los estoicos entienden que los deseos y placeres inmediatos son una de las principales fuentes de sufrimiento. Cuando cedemos a la tentación de estos placeres fugaces, nos alejamos de nuestro objetivo más alto, vivir con virtud, sabiduría y autocontrol. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, nos enseña que el autocontrol es clave para alcanzar la paz interior. En su manual de vida, dice: no busques la satisfacción en los placeres inmediatos. La verdadera satisfacción viene de ser dueño de ti mismo. Este es un recordatorio poderoso de que los hábitos destructivos, aunque aparentemente nos proporcionen un alivio temporal, solo nos alejan de lo que realmente importa. Fumar, por ejemplo, puede darnos una sensación momentánea de calma o de satisfacción, pero a medida que el tiempo pasa, nos roba la salud, nos debilita físicamente y nos acerca a una muerte prematura. Lo mismo ocurre con la procrastinación. Aunque postergar las cosas puede darnos una sensación de alivio temporal al evitar lo que tememos o lo que nos resulta incómodo, solo nos deja con más estrés y ansiedad a medida que los plazos se acercan y las tareas se acumulan. El estoicismo nos enseña que nuestros deseos no deben gobernarnos. La clave es ser dueños de nuestra mente y de nuestras acciones, y no dejar que los placeres inmediatos nos controlen. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, dijo: la verdadera riqueza consiste en tener pocas necesidades y en controlarlas. Esto nos invita a reflexionar sobre cuántos de nuestros hábitos destructivos provienen de la insatisfacción o del deseo constante de más. La procrastinación, por ejemplo, a menudo nace del miedo o la inseguridad. En lugar de enfrentar la tarea y sentir la incomodidad momentánea, optamos por evadirla, solo para que ese miedo se agrave con el paso del tiempo. La clave aquí, según los estoicos, es aprender a enfrentar la incomodidad y a desarrollar la disciplina necesaria para resistir las tentaciones. Además, los estoicos nos enseñan que la libertad verdadera solo se encuentra en el dominio propio. Cuando nos entregamos a los hábitos destructivos, nos convertimos en esclavos de nuestros impulsos. Dejamos que la comodidad a corto plazo nos arrastre, sin darnos cuenta de que estamos sacrificando nuestra salud, nuestras relaciones y nuestro futuro. La procrastinación es solo una manifestación de esa falta de autocontrol. A lo largo de las meditaciones, Marco Aurelio subraya la importancia de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional, de tomar decisiones que se alineen con nuestros valores más profundos y de ser consistentes con nuestros objetivos. El camino hacia la mejora personal no es fácil, pero es mucho más satisfactorio a largo plazo. Al eliminar los hábitos destructivos de nuestra vida, no solo mejoramos nuestra salud física y emocional, sino que también cultivamos una mayor autodisciplina, un mayor autocontrol y una vida más alineada con nuestra razón y nuestros valores. Como nos recuerda Séneca, la vida no es corta, es que a menudo la desperdiciamos en hábitos que nos apartan de lo que realmente importa. Por lo tanto, si deseas liberarte de los hábitos destructivos que te están reteniendo, el primer paso es reconocer que tienes el poder de cambiar. No necesitas esperar a que las circunstancias externas cambien, porque el verdadero cambio comienza dentro de ti. Si eres capaz de cultivar la autodisciplina y resistir la tentación de lo fácil, estarás construyendo una vida mucho más fuerte, más sabia y más plena. Cada pequeño acto de autodisciplina, cada decisión consciente de rechazar un hábito destructivo, te acerca más a la persona que deseas ser. El camino no es fácil, pero la recompensa es invaluable. Una vida libre de la tiranía de los deseos impulsivos y llena de la paz que viene con el control de uno mismo. Número 7. La comparación constante
Enfócate en tu propio camino. En la era moderna, la comparación constante se ha convertido en una de las principales fuentes de insatisfacción y ansiedad. Las redes sociales, los medios de comunicación y la presión social nos muestran continuamente cómo otros están logrando el éxito, viviendo vidas aparentemente perfectas y alcanzando metas que nosotros tal vez aún no hemos alcanzado. La comparación constante nos hace mirar hacia afuera en lugar de mirar hacia adentro, nos desvía de nuestro propósito y nos hace dudar de nuestra valía. Nos olvidamos de que cada persona tiene su propio camino, su propio tiempo y sus propias circunstancias, y nos medimos con una vara que no es la nuestra. Los estoicos nos enseñan que la comparación con los demás es una trampa emocional que solo nos lleva a la frustración y la infelicidad. En lugar de buscar la validación externa o medir nuestro éxito en función de lo que otros están haciendo, debemos centrarnos en lo que está dentro de nuestro control, nuestra virtud, nuestras decisiones y nuestro progreso personal. Como nos dice Epicteto en su manual de vida, no te preocupes por lo que hacen los demás, preocúpate por lo que haces tú. Lo que otros hacen no te pertenece, lo que tú haces, sí. Este es un recordatorio poderoso de que nuestra energía y nuestro tiempo deben invertirse en nuestro propio desarrollo, no en el juicio o la comparación con los demás. Cuando nos comparamos constantemente, perdemos el foco en lo que realmente importa. La vida de otras personas no refleja nuestras propias luchas, nuestras propias circunstancias y nuestras propias lecciones. Cada uno de nosotros tiene un viaje único que recorrer, y nuestra misión no es alcanzar el mismo destino que los demás, sino alcanzar nuestro propio potencial. El acto de compararnos con los demás genera una distorsión en nuestra percepción de la vida. Nos olvidamos de que, a menudo, lo que vemos en los demás es solo una pequeña parte de su historia. No conocemos sus sacrificios, sus luchas internas, ni sus propios desafíos. Nos enfocamos en lo que no tenemos, en lugar de apreciar lo que sí poseemos. Es como tratar de caminar por un sendero mirando el camino de otra persona. Al final, tropezaremos, nos perderemos y nos desviaremos de nuestra propia ruta. Séneca, otro gran filósofo estoico, nos habla sobre este peligro de la comparación constante. Nos comparamos con los demás, pero la medida correcta de nuestra vida es lo que somos y lo que hacemos, no lo que los demás tienen o alcanzan. La verdadera medida de nuestro éxito no radica en lo que otros logran o en la apariencia externa de las vidas ajenas, sino en nuestro propio progreso interno. La clave está en enfocarnos en el desarrollo personal, en nuestra capacidad para tomar decisiones sabias, en nuestra fuerza para superar adversidades y en nuestra voluntad de vivir una vida que esté alineada con nuestros principios y valores. La verdadera paz proviene de aceptar que no somos otros, que no debemos imitar sus pasos, sino aprender a caminar con confianza por el camino que hemos elegido para nosotros mismos. El filósofo estoico Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que la vida no es una competencia con los demás, sino un viaje hacia la mejor versión de uno mismo. Lo que haces, hazlo por ti mismo, no por la alabanza de los demás. Hazlo porque es lo correcto, no porque te lo indiquen o te lo aprueben. En lugar de vivir para las expectativas de los demás o de seguir un camino basado en la comparación, debemos aprender a caminar por nuestro propio sendero, a aceptar nuestras fortalezas y debilidades, a celebrar nuestros logros personales, aunque sean pequeños, y a trabajar en nuestra mejora continua sin importar lo que los demás piensen o hagan. La paz interna proviene de liberar nuestra mente de la ansiedad, de la comparación, y concentrarnos en lo que realmente depende de nosotros. Así como nos enseña el estoicismo, el verdadero éxito no se mide por la cantidad de bienes, fama
o reconocimiento que recibimos, sino por la calidad de nuestra vida interior y nuestra capacidad para mantenernos fieles a nuestros principios. Si dejamos de comparar nuestra vida con la de los demás y comenzamos a enfocarnos en nuestro propio camino, nos liberamos del juicio externo y encontramos una paz y satisfacción mucho más duraderas. Número 8. La queja constante. Acepta la vida tal como es y actúa en lo que puedes cambiar. La queja constante es un hábito que consume nuestra energía y nos impide ver las oportunidades de crecimiento en nuestras dificultades. Es fácil caer en la trampa de quejarse cuando las cosas no salen como esperábamos o cuando la vida nos presenta obstáculos. Sin embargo, vivir de manera quejosa es un comportamiento que no solo nos aleja de la paz interior, sino que también nos mantiene atrapados en una mentalidad de víctima, sin reconocer el poder que tenemos para cambiar nuestra situación. Los estoicos nos enseñan que no tenemos control sobre todo lo que sucede en la vida, pero sí tenemos control sobre cómo respondemos ante las circunstancias. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda constantemente que la vida está llena de desafíos y que nuestro enfoque debe estar en cómo elegimos enfrentarlos. No se trata de luchar contra lo que no podemos controlar, sino de aceptar lo que es y actuar de manera sabia y virtuosa frente a ello. Acepta lo que te ocurre, lo que la naturaleza trae, y lo que no puedes cambiar, adóptalo como si fuera tu elección. Marco Aurelio. Esta idea es fundamental en el estoicismo. No somos víctimas de las circunstancias, sino que somos arquitectos de nuestra respuesta ante ellas. La queja constante surge cuando nos enfocamos únicamente en lo que no podemos cambiar, olvidando que siempre hay algo que sí está bajo nuestro control, nuestra actitud y nuestras acciones. En lugar de lamentarnos por lo que no podemos cambiar, podemos enfocar nuestra energía en lo que sí podemos mejorar. Si las circunstancias son difíciles, podemos actuar con valentía y paciencia, buscando soluciones en lugar de sumergirnos en el malestar de la queja. La queja constante refleja una mentalidad de resistencia a la realidad. Nos quejamos porque creemos que la vida debería ser diferente, pero esa resistencia solo genera más sufrimiento. Según Epicteto, uno de los pilares del pensamiento estoico, el sufrimiento no proviene de los eventos externos, sino de nuestra interpretación de esos eventos. Si entendemos que las dificultades son parte natural de la vida y que nuestra tarea es enfrentarlas con sabiduría, dejamos de quejarnos y comenzamos a actuar. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Epicteto. Es importante reconocer que las circunstancias de la vida, por difíciles que sean, no están destinadas a hacernos daño. Las dificultades, como las pérdidas, los fracasos y las decepciones, son inevitables y forman parte del camino hacia el crecimiento. En lugar de quejarnos, los estoicos nos invitan a verlas como oportunidades para practicar la virtud, la paciencia, el autocontrol, la resiliencia y la sabiduría. Por ejemplo, cuando enfrentamos una situación difícil en el trabajo, en lugar de quejarnos por la carga de trabajo o las injusticias, podemos centrarnos en cómo manejar la situación con serenidad, aprender de ella y seguir adelante con dignidad. El acto de quejarse, aunque puede proporcionar una liberación momentánea de nuestras frustraciones, no cambia la situación. Más bien, perpetúa un ciclo de negatividad y nos aleja de la acción. La verdadera liberación viene de aceptar lo que no podemos cambiar y trabajar en lo que sí podemos mejorar. Séneca también nos habla sobre la importancia de la aceptación. ¿Por qué te quejas si la vida no te debe nada? Lo que te pertenece es lo que puedes cambiar y lo que puedes mejorar. No te lamentes por lo que está fuera de tu control, porque no te pertenece. La queja constante, entonces,
nos priva de nuestra energía y de nuestra capacidad para actuar con claridad. Nos mantiene atrapados en el pasado, en lo que ya no podemos modificar, en lugar de enfocarnos en lo que está en nuestras manos. El camino hacia la paz y la sabiduría no pasa por la queja, sino por la aceptación y la acción. Aceptar la vida tal como es no significa rendirse o ser pasivos ante las injusticias o las dificultades. Significa reconocer la realidad tal como se presenta, sin negarla ni resistirla, y luego actuar con sabiduría y coraje para cambiar lo que podemos. La aceptación es, en última instancia, un acto de libertad. Nos libera de la carga emocional de la queja y nos permite tomar las riendas de nuestra vida. Número 9. El resentimiento. Perdona en silencio por tu paz mental. El resentimiento es una carga emocional pesada que arrastramos con nosotros a lo largo del tiempo. Es una emoción que, aunque al principio puede parecer justificada, con el paso del tiempo solo nos perjudica a nosotros mismos. Cuando sentimos resentimiento hacia alguien, es como si lleváramos una mochila llena de piedras, cada una representando una herida no sanada, una falta no perdonada. Este peso constante impide que avancemos en nuestra vida, nos consume mentalmente y, lo peor de todo, nos aleja de nuestra paz interior. En las enseñanzas estoicas, el perdón no es solo un acto de bondad hacia los demás, sino una necesidad para mantener nuestra serenidad. Los estoicos nos enseñan que, aunque no podemos controlar las acciones de los demás, sí podemos controlar nuestra respuesta hacia ellas. Si decidimos aferrarnos al resentimiento, estamos entregando nuestro poder a la otra persona, permitiendo que su conducta siga afectándonos a pesar del tiempo que haya pasado. Epicteto lo explica con claridad. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. De esta manera, el resentimiento es una elección que hacemos, un juicio interno que decidimos alimentar. Cuando alguien nos hace daño, lo que realmente está en nuestras manos es la interpretación que damos a esa acción. Podemos elegir ver al otro como un enemigo al que debemos castigar, o podemos elegir ver al otro como alguien que, al igual que nosotros, es falible y está sometido a sus propios errores y limitaciones. El resentimiento, entonces, se convierte en una forma de autolesión. Nos obliga a vivir en el pasado, anclados a algo que ya no podemos cambiar. Al aferrarnos a esa emoción negativa, perpetuamos el daño. Es como si seguimos abriendo una herida que nunca cicatriza, sin darnos cuenta de que la única forma de sanar es dejar ir ese resentimiento y perdonar. El perdón estoico no significa olvidar o justificar el daño sufrido. No se trata de pasar por alto las injusticias, sino de liberar nuestra mente del peso emocional que nos arrastra. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que la vida está llena de personas que actúan de manera equivocada y nuestra tarea no es reaccionar con rencor, sino mantener nuestra paz interior frente a sus acciones. Si alguien te hace un mal, piensa en lo que está haciendo mal, en qué está equivocado y recuerda que esa persona no sabe lo que está haciendo. El acto de perdonar en silencio, sin necesidad de una confrontación o de una declaración pública, es una forma de liberar nuestra alma del veneno emocional que genera el resentimiento. Al hacerlo, estamos recuperando nuestro bienestar y permitimos que la otra persona siga su camino sin que sus acciones sigan afectando nuestro estado mental. El perdón no se trata de hacerle un favor al otro, es un favor a nosotros mismos. Es el reconocimiento de que nuestra paz interior vale más que cualquier deuda emocional que podamos tener con los demás. Séneca, en su Carta 83, también subraya la importancia de dejar ir el resentimiento. La venganza es una carga que solo nos pertenece a nosotros. El perdón, por el contrario,
es una liberación que nos pertenece a nosotros. No dejes que el mal hecho a ti por otro te siga haciendo daño por el simple hecho de no perdonar. Cuando elegimos el perdón, liberamos nuestra mente y nuestro corazón del odio y la ira, permitiendo que nuestra energía se dirija hacia lo que realmente importa: nuestra virtud, nuestras relaciones positivas y nuestro crecimiento personal. No podemos controlar lo que los demás hacen, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Y la respuesta estoica es siempre una de serenidad y aceptación. El perdón en silencio, por lo tanto, no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Es el reconocimiento de que nuestra paz mental no tiene precio y que no vale la pena entregar nuestra serenidad a aquellos que nos han causado daño. Al liberarnos del resentimiento, nos liberamos de su poder y tomamos el control de nuestra propia felicidad. Número 10. El miedo a la soledad. Aprende a disfrutar de tu propia compañía. El miedo a la soledad es una de las ansiedades más comunes en la vida moderna. Vivimos en una sociedad que a menudo valora la constante conexión social, ya sea a través de las redes sociales, las relaciones laborales o las expectativas familiares. Nos han enseñado a temer la soledad, como si estuviera asociada con la tristeza, el abandono o el fracaso. La idea de estar solo puede hacernos sentir inseguros, vacíos o incluso inútiles. Sin embargo, este miedo a la soledad está profundamente vinculado con la idea de que necesitamos la validación externa para sentirnos completos. Los estoicos, por otro lado, nos invitan a cambiar nuestra perspectiva. La soledad no debe ser vista como un castigo o una condena, sino como una oportunidad para la reflexión, el crecimiento y el autoconocimiento. Si no podemos disfrutar de nuestra propia compañía, si dependemos constantemente de los demás para validarnos o hacernos sentir completos, estamos perdiendo una de las fuentes más profundas de paz y fortaleza que podemos tener: la relación con nosotros mismos. Marco Aurelio, uno de los grandes filósofos estoicos, entendía la importancia de la soledad como un medio para conectar con lo que es verdaderamente esencial. En sus meditaciones, escribe: «Tú tienes en tu interior todo lo que necesitas para ser feliz. No dependas de lo que está fuera de ti para encontrar paz». El miedo a la soledad a menudo surge de la creencia de que estar solo significa estar perdido o sin propósito. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que el estar solo no es una condena, sino una oportunidad para ser dueños de nuestras propias vidas, para encontrar respuestas dentro de nosotros mismos. La soledad puede ser el espacio perfecto para reflexionar sobre nuestras acciones, aprender de nuestras experiencias y conectar con nuestra propia esencia. En lugar de llenar ese espacio con distracciones externas o con la búsqueda frenética de compañía, los estoicos nos instan a abrazar ese silencio y ese espacio como un terreno fértil para el autodescubrimiento. El concepto de autosuficiencia es central en la filosofía estoica. Un estoico no depende de los demás para sentirse completo o validado. Entiende que la verdadera fortaleza proviene de dentro. Cuando estamos cómodos con nuestra propia compañía, dejamos de sentir la necesidad de buscar aprobación o constante interacción externa para sentirnos valiosos. La soledad, entonces, se convierte en un refugio donde podemos escuchar nuestras propias necesidades, nuestros deseos y nuestras preocupaciones sin la interferencia de las expectativas de los demás. Epicteto, otro gran pensador estoico, nos recuerda que lo único que realmente nos pertenece es nuestra propia mente y que el estar solo no nos hace menos, sino que nos ofrece la oportunidad de tomar control total sobre nuestra paz interior. El hombre sabio no busca compañía para evitar la soledad, sino que la presencia de los demás es una opción, no una necesidad.
El miedo a la soledad también puede ser una señal de que estamos demasiado enfocados en el exterior y no lo suficiente en lo que realmente importa: nuestra paz mental, nuestras ideas, nuestros valores. Cuando tememos la soledad, estamos diciendo que no nos sentimos cómodos con lo que somos, que no estamos en paz con nosotros mismos. Pero al aprender a estar en soledad, no solo nos reconciliamos con nosotros mismos, sino que también desarrollamos una relación más profunda con nuestras emociones, pensamientos y aspiraciones. La soledad, lejos de ser una amenaza, se convierte en un espacio para la autorreflexión, la meditación y la creatividad. Además, la soledad es un campo fértil para cultivar la virtud. Los estoicos creían que la virtud es la única verdadera fuente de felicidad y que esta virtud se desarrolla a través de la práctica, la reflexión y la toma de decisiones sabias. En la soledad podemos ser más sinceros con nosotros mismos, identificar nuestras debilidades y trabajar en ellas sin la presión de las expectativas externas. El estar solo nos da la oportunidad de hacer de nuestra vida un proyecto personal y auténtico, sin compararnos con otros o tratar de cumplir con estándares impuestos. Séneca también refuerza esta idea al escribir: quien no disfruta de su propia compañía está destinado a vivir una vida vacía, buscando siempre en los demás lo que debería encontrar en sí mismo. En resumen, el miedo a la soledad es un reflejo de nuestra dependencia de factores externos para sentirnos completos. Al aprender a disfrutar de nuestra propia compañía, nos liberamos de esta dependencia y comenzamos a vivir de acuerdo con lo que realmente importa: nuestra paz interna, nuestro crecimiento personal y nuestra capacidad para vivir en armonía con nosotros mismos. La soledad no debe ser temida, sino abrazada como una oportunidad para cultivar la virtud, la reflexión y el autoconocimiento. Número 11. El consumo excesivo de redes sociales. Vive el presente no a través de una pantalla. Vivimos en una era digital donde las redes sociales ocupan una parte significativa de nuestro tiempo y atención. Las plataformas en línea prometen mantenernos conectados, informados y entretenidos, pero a menudo terminan sirviendo como distracciones que nos alejan de la vida real. En lugar de disfrutar del momento presente o enfocarnos en nuestras relaciones personales, nos sumergimos en un mar de imágenes, opiniones y actualizaciones que solo contribuyen a la saturación mental y al estrés. Nos olvidamos de que, mientras estamos navegando en estas plataformas, la vida real sigue sucediendo, ajena a nuestra pantalla. Desde una perspectiva estoica, el consumo excesivo de redes sociales representa una forma de escapismo, una manera de huir de la realidad en lugar de afrontarla. Los estoicos creían en vivir de acuerdo con la naturaleza y ser conscientes de lo que realmente importa. Esto implica estar presentes en el momento, sin dejar que las distracciones externas nos desvíen de lo esencial. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda constantemente la importancia de centrarnos en lo que podemos controlar y de vivir con virtud, sin que las opiniones ajenas o las distracciones nos desvíen de nuestro propósito. No pierdas tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre. Sé uno. Este principio es aplicable a nuestra relación con las redes sociales. En lugar de invertir horas comparándonos con vidas aparentemente perfectas de otros, o de buscar constantemente la aprobación externa a través de likes y comentarios, debemos aprender a invertir nuestro tiempo de manera que nos acerque a nuestra verdadera naturaleza y propósito. Vivir el presente es una de las lecciones más valiosas que los estoicos nos transmiten, y esto es algo que se ve constantemente amenazado por el consumo excesivo de las redes sociales. El problema fundamental con las redes sociales es que a menudo
nos hacen sentir insatisfechos con lo que tenemos. Nos bombardean con imágenes idealizadas de vidas que parecen ser mejores, más emocionantes o más exitosas que las nuestras. La constante exposición a estas imágenes crea un vacío, una sensación de insuficiencia que nos impulsa a querer más, a consumir más. Esto nos aleja de la práctica estoica de aceptar lo que tenemos y de ser agradecidos por ello. Séneca lo expresa de manera clara. La vida no se mide por la cantidad de cosas que poseemos o por la cantidad de personas que nos aprueban. Se mide por la paz interna y el control que tenemos sobre nuestras propias emociones. El consumo excesivo de redes sociales también genera una dependencia de la validación externa. Cada notificación, cada like, cada comentario se convierte en una pequeña dosis de gratificación que nos hace sentir momentáneamente validados, pero que rápidamente desaparece, dejándonos vacíos de nuevo. En lugar de buscar la aprobación de los demás, los estoicos nos enseñan a buscar la validación en nuestro interior. Si no somos capaces de disfrutar de nuestro propio camino y valorar nuestras propias acciones sin la constante necesidad de ser reconocidos por otros, entonces estamos perdiendo una gran oportunidad para cultivar nuestra propia fortaleza mental. Además, el uso excesivo de las redes sociales puede hacernos perder el enfoque en lo que realmente importa. El presente es todo lo que tenemos, y al pasar horas frente a una pantalla, estamos dejando que el tiempo se nos escape. Las experiencias de la vida, las interacciones genuinas y los momentos importantes que realmente contribuyen a nuestro crecimiento personal se desvanecen cuando estamos demasiado absortos en lo virtual. El filósofo estoico Epicteto enseña que debemos centrarnos en lo que está dentro de nuestro control y dejar ir lo que no lo está. El tiempo que pasamos frente a una pantalla, consumiendo información sin procesarla realmente o sin que nos aporte valor, está fuera de nuestro control. Es algo que debemos aprender a gestionar con sabiduría, priorizando lo que realmente importa, nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestra paz interna. No es lo que sucede lo que te molesta, sino cómo lo interpretas. Epicteto. El uso de las redes sociales, por supuesto, no es intrínsecamente malo. Todo depende de cómo las usemos. Si las utilizamos para conectarnos de manera auténtica, para aprender algo nuevo o para promover causas que nos importan, entonces pueden ser una herramienta valiosa. Sin embargo, si nos dejamos atrapar por el consumo sin propósito, por la comparación constante y la búsqueda de la validación, estamos sacrificando nuestra paz interior y nuestra capacidad de estar presentes. Para vivir según los principios estoicos, debemos ser conscientes de cómo usamos nuestro tiempo y qué nos aporta realmente valor. El presente es el único momento que tenemos garantizado y debemos aprender a vivirlo plenamente, sin distracciones externas que nos desvíen de nuestra verdadera naturaleza. Practicar la moderación en el consumo de redes sociales es una forma de recuperar ese control sobre nuestro tiempo y nuestra paz mental. Séneca, en su carta 16, dice: es más fácil no perder el tiempo que perderlo y luego tratar de recuperarlo. El tiempo que no se utiliza de manera sabia es lo único que nunca volverá. Este es el recordatorio más importante. Cada momento que pasamos atrapados en la pantalla es un momento de nuestra vida que no podemos recuperar. Aprender a vivir el presente, a disfrutar de lo que realmente importa y a cultivar nuestra paz interna es lo que nos llevará hacia una vida más plena, en armonía con los principios estoicos. Número 12. El querer controlarlo todo. La dicotomía del control estoico. Una de las tendencias más comunes en la vida moderna es el deseo de controlarlo todo, nuestras circunstancias, las personas que nos rodean, incluso nuestras emociones.
Vivimos en un mundo que parece estar lleno de incertidumbres y la sensación de no tener control puede generar ansiedad, miedo e impotencia. Es natural que queramos aferrarnos a las situaciones que creemos que podemos gestionar, especialmente cuando percibimos que todo está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, el deseo de controlar todo a nuestro alrededor es una de las principales fuentes de sufrimiento humano, y aquí es donde entra en juego la sabiduría estoica. Los estoicos nos enseñan que no todo está bajo nuestro control, y que intentar manejar todos los aspectos de nuestra vida es una carga innecesaria que nos aleja de la paz interior. Esta es la dicotomía del control, un concepto fundamental en el estoicismo que nos invita a reflexionar sobre lo que realmente podemos controlar y lo que no. La dicotomía del control nos enseña a enfocarnos solo en aquello que está dentro de nuestra esfera de influencia. Nuestras acciones, pensamientos y reacciones. Lo demás, las circunstancias externas y las opiniones de los demás, escapan a nuestro control, y pretender dominarlas solo nos lleva a la frustración. Marco Aurelio, uno de los filósofos más destacados del estoicismo, nos ofrece una visión clara de esta idea en sus meditaciones. Acepta las cosas que no puedes cambiar y cambia las que sí puedes. La vida es demasiado corta para perder tiempo en lo que está fuera de tu control. Cuando buscamos controlar cada aspecto de nuestra vida, nos condenamos a vivir en un estado constante de estrés y ansiedad. No solo agotamos nuestra energía, sino que nos desapegamos de la verdadera serenidad que proviene de aceptar que no todo está en nuestras manos. Este deseo de control puede manifestarse de muchas formas, desde querer que los demás actúen como esperamos, hasta intentar cambiar las circunstancias que están fuera de nuestro alcance. Sin embargo, al hacer esto, nos olvidamos de lo que realmente importa, nuestra paz mental y nuestra capacidad para tomar decisiones sabias en medio de la incertidumbre. La sabiduría estoica radica en la capacidad de discernir lo que podemos cambiar de lo que no podemos. Según Epicteto, otro gran pensador estoico, nuestra principal responsabilidad no es intentar controlar el mundo externo, sino dirigir nuestra atención hacia el control de nuestras propias respuestas. Epicteto afirma: no son las cosas las que nos perturban, sino la forma en que las vemos. No controlamos los eventos, pero sí cómo reaccionamos ante ellos. Este enfoque nos ayuda a liberarnos del peso de la desesperación que viene cuando no conseguimos lo que queremos. Al reconocer que no podemos controlar lo que sucederá en el futuro o las acciones de los demás, dejamos de sentir la necesidad de anticiparlo todo. En lugar de luchar contra la marea de la vida, aprendemos a navegar con ella, aceptando sus altibajos con serenidad y sabiduría. La clave está en la aceptación. En lugar de pasar nuestra vida luchando contra lo inevitable o eligiendo reaccionar con frustración ante las circunstancias, podemos optar por aceptar lo que no podemos cambiar. Esto no significa resignarse, sino más bien reconocer que algunas situaciones están fuera de nuestro alcance y por lo tanto no deben robar nuestra paz interna. Como dice Marco Aurelio en sus meditaciones, no desperdicies tiempo en discusiones sobre lo que deberías haber hecho. Enfócate en lo que puedes hacer ahora. La dicotomía del control también nos ayuda a establecer límites saludables. Cuando tratamos de controlar todo, también tratamos de controlar a las personas, las situaciones y las circunstancias que no dependen de nosotros. Esto puede generar conflictos innecesarios en nuestras relaciones, tensando nuestra interacción con los demás y llevándonos a la frustración. Los estoicos nos enseñan que lo único que verdaderamente podemos controlar es nuestra mente. Si aprendemos a dominar nuestros pensamientos y nuestras reacciones, dejamos de ser esclavos de las circunstancias externas.
En este sentido, el control verdadero no es sobre el mundo exterior, sino sobre cómo respondemos a él. Además, la búsqueda de control puede llevarnos a un enfoque excesivo en los resultados, en lugar de disfrutar del proceso. Nos obsesionamos con la meta, olvidando que el verdadero valor radica en cómo vivimos cada paso del camino. Si todo lo que nos importa es alcanzar el objetivo final, nos perdemos la satisfacción de hacer las cosas bien, de actuar con virtud y sabiduría en el presente. Los estoicos nos enseñan que la virtud está en la acción misma, no en el resultado final. Como dijo Epicteto, no busques la satisfacción en el resultado, sino en el esfuerzo y la virtud que pones en cada acción. La liberación viene cuando aprendemos a soltar el control. Cuando dejamos ir la necesidad de controlar todo, abrimos espacio para una mayor paz y tranquilidad. En lugar de resistirnos a lo que no podemos cambiar, aceptamos lo que viene con la confianza de que, mientras sigamos actuando con virtud y sabiduría, seremos capaces de manejar lo que la vida nos presente. En resumen, el querer controlarlo todo solo nos conduce a la frustración y el agotamiento. El verdadero poder radica en reconocer lo que está dentro de nuestro control y lo que no, y enfocar nuestra energía en las áreas que podemos gestionar. Al adoptar la dicotomía del control, liberamos nuestra mente de la ansiedad y el estrés, y comenzamos a vivir en armonía con las circunstancias de la vida, aceptándolas tal como son. Esto es lo que los estoicos nos enseñan: ser dueños de nuestra paz, sin tratar de controlar lo incontrolable. Número 13. El victimismo. Eres responsable de tu vida. Uno de los mayores obstáculos para el crecimiento personal es la mentalidad de víctima. El victimismo se refiere a la tendencia a culpar a los demás o a las circunstancias por nuestras dificultades, en lugar de asumir la responsabilidad por nuestras propias decisiones y acciones. En lugar de vernos como actores activos de nuestras vidas, adoptamos una postura pasiva en la que las situaciones nos controlan y no tenemos poder sobre ellas. Esta mentalidad, que puede parecer reconfortante en el corto plazo, nos priva de nuestra autonomía y nos condena a una vida de frustración e impotencia. Los estoicos, sin embargo, nos enseñan que somos responsables de nuestra propia vida, independientemente de las circunstancias que podamos enfrentar. Para ellos, no importa lo que suceda a nuestro alrededor. Lo que verdaderamente importa es cómo respondemos a esas situaciones. De acuerdo con Epicteto, uno de los pilares del estoicismo, nuestra felicidad y bienestar dependen únicamente de nuestras propias elecciones, no de las acciones de los demás o de los eventos externos. Él decía: no es lo que te sucede lo que te molesta, sino cómo reaccionas ante ello. El principio fundamental aquí es que, aunque no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar nuestra reacción ante esos eventos. El victimismo surge cuando olvidamos que tenemos el poder de elegir nuestra respuesta. Cuando nos consideramos víctimas de nuestras circunstancias, delegamos nuestro poder personal y nos volvemos pasivos ante lo que nos ocurre. Esto nos lleva a una mentalidad de impotencia, donde sentimos que no podemos cambiar nuestras vidas porque los factores externos nos dominan. El estoicismo nos desafía a dar un paso atrás y a asumir la responsabilidad total sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque cada momento es una oportunidad para elegir cómo responder. Somos responsables de cómo interpretamos los eventos, de la forma en que nos enfrentamos a los desafíos y de la actitud que adoptamos frente a las adversidades. La aceptación de esta responsabilidad es liberadora. Nos permite salir del papel de víctimas y entrar en el rol de creadores de nuestra propia historia. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda:
No permitas que tu mente se vea arrastrada por pensamientos de lo que otros han hecho o dejado de hacer. En cambio, toma la responsabilidad de tu vida y actúa de acuerdo con tus propios principios. El estoicismo nos enseña que la vida no es justa. Las cosas malas suceden. La gente a veces actúa de manera cruel o egoísta, pero lo que verdaderamente importa es cómo elegimos reaccionar ante esas situaciones. La idea de la justicia cósmica, que los estoicos creen que está más allá de nuestro control, nos invita a centrarnos en nuestra propia virtud y en nuestra capacidad de mejorar independientemente de las adversidades. Si adoptamos una mentalidad de víctima, estamos rechazando nuestra capacidad de elegir y, por lo tanto, estamos dejando que las circunstancias gobiernen nuestras emociones y comportamientos. Cuando caemos en el victimismo, también caemos en una trampa que nos impide aprender de nuestras dificultades. La mentalidad de víctima tiende a ver los obstáculos y los problemas como amenazas insuperables, mientras que una mentalidad estoica los ve como oportunidades de crecimiento. Epicteto enseña que las dificultades son inevitables, pero lo que hacemos con ellas es lo que define nuestro carácter. En lugar de lamentarnos por lo que hemos perdido o por las injusticias que hemos sufrido, debemos usar esas experiencias para fortalecer nuestra virtud y nuestra sabiduría. Un aspecto clave del estoicismo es aceptar la impermanencia de la vida. No podemos controlar el pasado ni las decisiones de los demás, pero sí podemos controlar nuestra actitud hacia esos eventos. La tristeza, el dolor y la frustración son emociones humanas completamente naturales, pero no deben convertirse en excusas para abandonar nuestra responsabilidad sobre nuestra vida. En lugar de quejarnos, podemos usar esas emociones como impulso para cambiar lo que esté dentro de nuestro control y para mejorar nuestra reacción ante lo que no podemos cambiar. Al adoptar el enfoque estoico, dejamos de culpar a los demás o a las circunstancias por nuestros problemas. Esto no significa que tengamos que aceptar injusticias o situaciones que nos hagan daño, sino que nos damos el poder de decidir cómo enfrentarlas. La resiliencia, entonces, no proviene de negar el dolor o la frustración, sino de reconocerlas, aceptarlas y seguir adelante con determinación. Marco Aurelio nos enseña que la adversidad es una oportunidad para probar nuestra fuerza de carácter. Si no puedes cambiarlo, cámbiate a ti mismo. Marco Aurelio. El cambio comienza dentro de nosotros mismos. Cuando dejamos de vernos como víctimas de las circunstancias, comenzamos a ver el poder que tenemos sobre nuestras propias vidas. Al tomar responsabilidad, creamos un camino hacia la autodirección y la paz interior. El primer paso para dejar el victimismo atrás es tomar conciencia de nuestra capacidad para elegir cómo vivir cada día. Cuando asumimos esta responsabilidad, dejamos de ser rehenes de lo que nos sucede y comenzamos a ser los autores de nuestra propia historia. El estoicismo nos invita a aprovechar la adversidad como un campo de entrenamiento para nuestra mente y espíritu. En lugar de lamentarnos por lo que no podemos controlar, podemos enfocarnos en lo que sí podemos, nuestra reacción ante los desafíos y nuestra actitud ante la vida. Dejar atrás el victimismo es dar el primer paso hacia la libertad interior. Número 14. El miedo al cambio. Todo en la vida es transitorio. El miedo al cambio es una de las emociones más universales y poderosas que experimentamos como seres humanos. En un mundo lleno de incertidumbres y transformaciones constantes, nos resulta natural aferrarnos a lo que conocemos. Lo familiar nos brinda una sensación de seguridad, de control, y cuando nos enfrentamos a lo desconocido, tendemos a sentirnos vulnerables. Este miedo al cambio puede convertirse en una barrera que nos impide crecer, aprender y adaptarnos a nuevas circunstancias.
Sin embargo, el estoicismo ofrece una perspectiva poderosa y liberadora sobre esta sensación. Todo en la vida es transitorio, y la resistencia al cambio solo nos conduce al sufrimiento. Los estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio, nos enseñan que el cambio es la única constante en la vida. Nada en este mundo permanece igual. Las estaciones cambian, las personas crecen y evolucionan. Las circunstancias se transforman sin previo aviso. En lugar de temer al cambio, los estoicos nos invitan a aceptarlo como una parte natural e inevitable de la existencia. Marco Aurelio nos recuerda con su sabiduría: la vida es lo que te sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Este recordatorio es crucial, porque pone en perspectiva la naturaleza efímera de todas las cosas. Si nos aferramos al pasado o nos resistimos al futuro, nos perdemos la oportunidad de vivir plenamente en el presente. La vida fluye constantemente y en lugar de luchar contra ese flujo, los estoicos sugieren que aprendamos a adaptarnos y aprovechar la flexibilidad que nos da la aceptación del cambio. El miedo al cambio, en muchos casos, proviene de la ilusión de que tenemos control sobre todo lo que sucede a nuestro alrededor. Queremos que las cosas permanezcan estables, que nuestra vida siga el curso que hemos trazado, pero el estoicismo nos enseña a soltar esa necesidad de control. El control absoluto sobre las circunstancias externas es una ilusión. Lo único que realmente podemos controlar es nuestra actitud y nuestra respuesta ante esas circunstancias. Epicteto, en sus enseñanzas, enfatiza la importancia de distinguir entre lo que podemos y no podemos controlar. El cambio, por su naturaleza, está fuera de nuestro control. Sin embargo, nuestra reacción ante el cambio está completamente dentro de nuestra esfera de influencia. En lugar de resistirnos al cambio, podemos aprender a adaptarnos a él de manera sabia y serena, entendiendo que es solo una etapa más en nuestro viaje hacia el crecimiento personal. No es lo que te sucede lo que te molesta, sino cómo reaccionas ante ello. Epicteto. En lugar de ver el cambio como algo aterrador o negativo, podemos verlo como una oportunidad. La vida, en su transitoriedad, nos ofrece una constante oportunidad para renovarnos. Cada vez que algo cambia en nuestra vida, tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo, de crecer como personas y de aproximarnos más a la virtud. Los estoicos no temen al cambio, sino que lo abrazan porque saben que es una puerta hacia la mejora personal. El cambio puede ser doloroso, especialmente cuando nos enfrenta a la pérdida o a la incertidumbre. Sin embargo, los estoicos nos enseñan a enfrentar ese dolor con dignidad y fortaleza, reconociendo que, al final, todo en la vida es temporal. La vida misma es un ciclo continuo de nacimientos y muertes, de comienzos y finales. Aceptar esta realidad nos libera del miedo, porque entendemos que nada es eterno. Cuando dejamos de aferrarnos a lo que está destinado a cambiar, encontramos la paz. Un ejemplo poderoso de este enfoque se encuentra en las meditaciones de Marco Aurelio. Él escribió: "El universo está en constante cambio. Lo que en este momento es un obstáculo será una oportunidad. Lo que parece doloroso será sanador. Lo que parece un final será el comienzo de algo nuevo". El cambio no es algo que deba ser temido, sino comprendido como una parte fundamental de nuestra existencia. Cada vez que una etapa de nuestra vida llega a su fin, ya sea una relación, un trabajo o una situación personal, lo que realmente está sucediendo es una transición hacia algo nuevo. A través de este cambio, tenemos la oportunidad de crecer, de expandir nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo, y de acercarnos a nuestro propósito más profundo. Además, el miedo al cambio a menudo surge de la identificación con lo que poseemos, con lo que creemos que define nuestra identidad.
Si nuestro sentido de seguridad está vinculado a lo que tenemos o a la forma en que las cosas son, cualquier cambio nos puede parecer una amenaza. Sin embargo, los estoicos nos enseñan a desprendernos de esta falsa identificación con las cosas externas. La verdadera seguridad no proviene de las circunstancias, sino de nuestra capacidad para adaptarnos y actuar con virtud, sin importar lo que nos depare el futuro. El apego a la permanencia es lo que nos genera sufrimiento. Cuando dejamos ir este apego y aceptamos el cambio, nos liberamos de la ansiedad que surge de intentar controlar lo que no podemos. Al liberarnos del miedo al cambio, nos abrimos a la riqueza de la experiencia humana, con todas sus transformaciones, retos y oportunidades. El proceso de transformación personal, por ejemplo, es un cambio constante que no debe temerse, sino abrazarse. El miedo a la metamorfosis de uno mismo es a menudo el miedo a dejar atrás lo conocido, a enfrentarnos a nuestras inseguridades, a abandonar lo que creemos que nos da estabilidad. Sin embargo, el estoicismo nos invita a abrazar estos cambios internos como parte del camino hacia una vida más plena, virtuosa y auténtica. En resumen, el miedo al cambio es una reacción natural, pero la clave es reconocer que el cambio es la única constante de la vida. En lugar de resistirnos a él, debemos aprender a aceptar la transitoriedad de todo lo que nos rodea. Al hacerlo, nos liberamos del miedo y nos abrimos a las infinitas posibilidades que el cambio nos ofrece. La vida, en su fluidez, es un regalo, y el cambio es la vía a través de la cual podemos crecer, evolucionar y alcanzar una vida llena de significado y propósito. Número 15. La autocompasión excesiva. Sé compasivo, pero no te debilites. La autocompasión es una emoción humana natural que surge cuando nos sentimos heridos, frustrados o derrotados por las dificultades de la vida. Todos hemos experimentado momentos en los que nos vemos a nosotros mismos como víctimas de nuestras circunstancias, deseando ser consolados y entendidos. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que el peligro de la autocompasión excesiva es que, en lugar de ayudarnos a sanar, nos mantiene atrapados en un ciclo de debilidad y victimismo. El estoico no niega el dolor ni la frustración, pero entiende que la verdadera compasión hacia uno mismo no consiste en lamentarse, sino en levantarse y seguir adelante con virtud y determinación. La autocompasión excesiva, o la tendencia a concentrarse demasiado en el sufrimiento personal, puede convertirse en un obstáculo significativo para el crecimiento y el progreso. Es fácil caer en la trampa de identificarse tanto con nuestras dificultades que nos definimos por ellas, alimentando la narrativa de que somos incapaces, débiles o incompletos debido a lo que nos ha sucedido. En lugar de tomar el control de nuestras vidas, nos dejamos arrastrar por la marea de la tristeza o el dolor, sintiéndonos impotentes ante las circunstancias. Sin embargo, los estoicos nos invitan a mirar nuestras dificultades con una mentalidad diferente, una mentalidad que reconoce que el dolor y el sufrimiento son inevitables, pero también que son una oportunidad para practicar nuestra fortaleza interna. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda: lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Este principio estoico refleja la idea de que, cuando nos enfrentamos a desafíos, no debemos dejar que esos desafíos nos destruyan. En lugar de sumergirnos en la autocompasión, debemos buscar la forma de transformar el dolor en un catalizador para la mejora personal. La adversidad es, en última instancia, una prueba de nuestra fortaleza interior, y el sufrimiento se convierte en una oportunidad para ejercitar nuestra virtud y nuestra resiliencia. El concepto de autocompasión que los estoicos promueven no es el de una indulgencia constante hacia uno mismo, sino un acto de bondad,
hacia el propio ser en el que se reconoce el sufrimiento, pero sin quedar atrapado en él. La clave está en no permitir que el dolor se convierta en una excusa para la inacción o la pasividad, sino en reconocer el sufrimiento como una parte inevitable de la vida y luego decidir avanzar con coraje. Una enseñanza crucial del estoicismo es que no debemos identificarnos con nuestros pensamientos y emociones. La autocompasión excesiva surge cuando creemos que somos nuestras emociones y nuestros pensamientos negativos. Nos decimos a nosotros mismos: soy un fracaso porque me siento triste, o no puedo superar esto porque mi sufrimiento me define. Sin embargo, los estoicos nos enseñan a ver nuestros pensamientos y emociones como algo que podemos observar y controlar, no como algo que nos define. Nuestra identidad no se encuentra en lo que sentimos, sino en cómo elegimos actuar frente a esas emociones. La verdadera compasión hacia uno mismo es no permitir que los momentos de dolor o desesperación nos debiliten, sino más bien reconocer esas emociones, aceptarlas y actuar con virtud a pesar de ellas. Epicteto, uno de los más grandes pensadores estoicos, nos da una lección crucial al respecto. No te preocupes por las cosas que están fuera de tu control y no te castigues por las que no puedes cambiar. Este consejo es fundamental cuando hablamos de la autocompasión. No se trata de evitar sentir el dolor, sino de no dejar que el dolor se apodere de nuestra vida. La autocompasión excesiva surge cuando nos obsesionamos con lo que no podemos cambiar: el pasado, los errores cometidos o las injusticias que hemos sufrido. En lugar de concentrarnos en lo que no podemos controlar, debemos centrarnos en lo que sí podemos, cómo elegimos responder y actuar en el presente. De acuerdo con los principios estoicos, es crucial que, en lugar de lamentarnos por nuestras dificultades, busquemos cómo salir de ellas con dignidad y esfuerzo. El sufrimiento no es una excusa para la debilidad. Por el contrario, es una oportunidad para demostrar nuestra fortaleza interna y nuestra capacidad de perseverar. En el estoicismo, la vida no está exenta de dolor, pero el verdadero carácter se demuestra en cómo enfrentamos ese dolor. Una de las prácticas más poderosas que el estoicismo nos invita a hacer es la autoobservación. Cuando nos enfrentamos a la adversidad, podemos tomar un paso atrás y reflexionar sobre nuestras emociones, pero sin dejarnos atrapar por ellas. Esta reflexión nos ayuda a distinguir entre lo que es una respuesta natural al dolor y lo que es una indulgencia excesiva que nos debilita. Al observarnos de manera objetiva, podemos tomar decisiones más sabias y equilibradas y evitar caer en la trampa de la autocompasión destructiva. La verdadera autocompasión no es llorar por uno mismo, sino actuar con sabiduría y coraje incluso en los momentos difíciles. Los estoicos entienden que la vida está llena de dificultades, pero en lugar de ver estas dificultades como algo que nos detiene, las ven como oportunidades para aprender y crecer. No se trata de negar el dolor, sino de superarlo con dignidad, buscando siempre ser una mejor versión de nosotros mismos, independientemente de las circunstancias. En resumen, la autocompasión excesiva puede ser una trampa que nos impide avanzar, pero la verdadera compasión hacia uno mismo se encuentra en nuestra capacidad para enfrentar el sufrimiento con resiliencia, aprender de nuestras experiencias y continuar adelante con determinación. El dolor no debe definirnos, más bien nuestra respuesta ante él es lo que nos da poder y nos guía hacia el crecimiento personal. Al practicar esta forma de autocompasión, podemos transformar nuestras dificultades en fuerza y seguir el camino hacia una vida más virtuosa y llena de significado. En un mundo donde constantemente estamos bombardeados por expectativas externas, emociones intensas y presiones sociales,
El estoicismo nos ofrece un refugio y una guía hacia una vida más plena y equilibrada. Cada uno de los 15 puntos que hemos explorado, desde eliminar la necesidad de aprobación hasta la autocompasión excesiva, refleja un principio fundamental de esta filosofía. La verdadera paz interior solo se logra cuando dejamos de aferrarnos a lo que no podemos controlar y comenzamos a actuar con virtud, serenidad y determinación. El camino estoico no es uno de renuncia a las emociones o los deseos, sino más bien un llamado a tomar plena responsabilidad de nuestra vida y de cómo respondemos ante las circunstancias. La vida está llena de altibajos, momentos de éxito y fracaso, alegría y dolor, pero el estoicismo nos enseña que la verdadera sabiduría radica en nuestra capacidad de adaptarnos, aprender de todo lo que nos sucede y vivir con un propósito claro y firme. Al eliminar estas 15 cosas de nuestra vida en silencio, sin hacer alarde de nuestros esfuerzos o esperar reconocimiento, nos acercamos a una vida más auténtica. No necesitamos que otros aprueben nuestras decisiones, ni que la vida sea siempre fácil para sentirnos en paz con nosotros mismos. La paz viene de dentro, de nuestra capacidad para elegir, actuar y aceptar lo que no podemos cambiar, sabiendo que lo que realmente importa es cómo respondemos a los desafíos. En este viaje, el estoicismo nos enseña que el sufrimiento, el dolor y las dificultades son inevitables, pero nuestra reacción ante ellos es lo que define nuestro carácter. Cada error, cada fracaso y cada obstáculo tiene el potencial de transformarnos en una versión más fuerte y sabia de nosotros mismos, siempre que estemos dispuestos a enfrentar lo que la vida nos trae con resiliencia y una mente clara. Y la moraleja final que podemos llevarnos es la siguiente: la vida no está fuera de control, ni el caos del mundo tiene por qué definirnos. En lugar de huir de lo que no podemos cambiar, aprendamos a transformarlo en una oportunidad para crecer. Porque al final, lo único que realmente podemos controlar es nuestra actitud hacia todo lo que sucede. Ahora te invito a reflexionar. ¿Qué cosa en tu vida estás permitiendo que te controle y cómo puedes tomar el poder de tu reacción frente a ella? La vida es una constante oportunidad de cambio y crecimiento, y tú eres el arquitecto de tu respuesta. ¿Estás listo para dar el siguiente paso hacia una vida más libre y equilibrada? Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si este video resonó contigo, no olvides darle like, compartirlo con tus seres queridos y suscribirte para más contenido de calidad.